Profe, chale. Tengo problemas técnicos. Ya, ahí sí creo que podemos partir. ¿Ven ahí donde dice módulo 4? Sí. Ya, Sí. perfecto. Entonces, ahora sí, por fin podemos partir, porque antes no los veía. Ya. Entonces acá en el módulo 4 vamos a revisar algunos circuitos básicos, ya, los más sencillos, los que más a menudo ustedes se van a encontrar en su lugar de trabajo. Ya, vamos a revisar también algunos materiales, algunas características de materiales, y vamos a revisar qué herramientas utilizar según el trabajo que vayamos a realizar, o qué herramientas van a necesitar ustedes solicitar si es que tienen un eléctrico contratado a cargo, no si tienen un contratista que está con sus trabajadores. Tal vez ustedes trabajen en una constructora donde tengan la gente directamente a cargo, entonces van a tener que proveerle tanto materiales como herramientas, ¿cierto? Y para eso es necesario que ustedes las conozcan, porque si no el eléctrico les puede pedir cualquier cosa, les puede pedir de más, de menos o material equivocado. Lo mismo con las herramientas. Pero siempre es importante que ustedes sepan un poco más que él. Dicho eso, esto es súper importante que lo puedan conocer, ¿ya? No lo vamos a revisar en detalle, porque no tiene mucho sentido que lo hagamos ahora, pero es importante que ustedes lo sepan, lo tengan, lo guarden y lo memoricen, para cuando vean un plano eléctrico sepan interpretarlo medianamente, ¿ya? Entonces, aquí por ejemplo tenemos un interruptor de un efecto, que fue el que yo les enseñé y les mostré hace unos días. Aquí tenemos un interruptor de 2 efectos, el de 3 efectos, y esto es lo que me preguntaron ustedes, el de las escaleras, es este, el que se llama 924, que se llama interruptor de combinación, como les comentaba yo, ¿ya? Este es el símbolo de un tablero eléctrico, ¿ya? Que es un rectángulo con un patrón sólido por dentro, ¿ya? Es la simbología típica de un tablero, ¿ya? Tal como les mostré yo hace unos días en el circuito del más básico, había uno de estos, un tablero, había un interruptor y había un portalámpara. En realidad un portalámpara es solo como una cruz. Dígame, Profe, ¿alguna posibilidad de hacer un acercamiento pequeño a la simbología, por favor? Si pudiese, o si no, no importa. mire, creo que no puedo, porque está fija la imagen en la pantalla, pero esta simbología usted... Oye, Cristian. Dime. Cristian, ¿estás con tu teléfono? Si estás con el teléfono, ¿tú podías hacerle un pequeño zoom? Ah, buen dato ese. Ah, ya, vale. No estoy en el PC. Se te escucha Estoy en el lejos. PC, A ver, CJ. entonces no te sirvo. Sí, bueno, en el Ah, lo PC, había cachado. Ya me retiro. en el PC póngame a mí como presentación, como pantalla principal, y ahí la va a poder ver más grande, ¿ya? Pero de todas maneras esta presentación ustedes la van a poder descargar. No es necesario que se la aprendan de memoria ahora, en este momento, dado que la van a tener ustedes para consultar, porque este material queda para ustedes. Lo pueden descargar y revisar las veces que quieran y consultarlo. Hasta en internet uno busca simbología eléctrica y se aparece.
A ver si está en el módulo, como dice usted. Sí, pues sáquenlo de ahí, Ok, es mucho más sencillo. ok. Entonces, dentro de las cosas que más comúnmente se van a encontrar ustedes van a ser los interruptores, tableros, ¿ya? Y por ejemplo, aquí hay una apliqué. La apliqué son las lámparas que van puestas en una pared, ¿ya? Aquí hay una apliqué, aquí hay otro tipo de lámpara. Son dentro de lo más común y aquí hay motores, ¿ya? Un extractor de aire que se van a encontrar ustedes también en los circuitos, generalmente en un baño ponen un extractor de aire, en la cocina, ¿ya? Como le digo, no es importante que en este momento se lo aprendan de memoria porque son súper pocos los que vamos a ocupar y los que nos vamos a encontrar nosotros comúnmente en nuestras instalaciones eléctricas, ¿ya? Pero si necesitan saber algunos más, acá están todos para que los puedan consultar y revisar. Entonces, cosas importantes. En una instalación eléctrica se utilizan los siguientes colores. Verde será para el conductor de tierra, ¿ya? No hay otros colores, ni azul, ni blanco, ni rojo, ni nada. Para la tierra, verde. El blanco será para el conductor de neutro o de tierra de servicio, ¿ya? En instalación eléctrica el cable blanco se llama tierra de servicio o neutro, ¿ya? No sé si lo conocen por otro nombre, pero estos son los nombres oficiales. Y para el conductor de fase, que es el que trae la energía, se puede ocupar rojo, negro o azul, ¿ya? No otros colores tampoco, ni café, ni gris, ni naranjo, no. Azul, negro, rojo para la fase, blanco para el neutro y verde para la tierra. Y no hay más colores, son los únicos aceptados por la legislación chilena, ¿ya? El negro, o sea, perdón, el neutro lo he visto con blanco y amarillo mezclado. Me acuerdo de haberlo visto. Entonces eso significa que está fuera de norma. Si va un inspector, no le va a recibir esa instalación. Si va un eléctrico certificado, Ojo, y he visto hartos cables así, ojo, no pocos. blanco con amarillo. Verde con Yo he visto verde con amarillo amarillo igual. que en la tierra. Verde con La amarillo, sí. tierra. Sí. Sí, de Hay eso he visto harto. ocasiones donde los cordones, no los cables verdes solo, los cordones traen un verde que viene con una línea amarilla. Pero esos son cables con legislación internacional, porque generalmente traen dentro del cordón, traen azul, café y verde con amarillo, ¿ya? Pero como ustedes logran apreciar aquí, no aparecen esos colores, por lo tanto, no aplican, ¿ya? Se ocupan para artefactos, no dentro de la instalación eléctrica. Ojo con eso, hay que hacer la diferencia. Por ejemplo, si nosotros al taladro le ponemos un trozo de cordón y lo enchufamos, ahí tiene distintos colores, pero eso es un artefacto, no pertenece a la instalación eléctrica. En la instalación eléctrica, los colores permitidos para alambrar de enchufes, interruptores, tableros o extractor de aire y otras cosas, los colores normativamente permitidos son el verde para la tierra, el blanco para el neutro y rojo, negro y azul para la fase. No hay otros, ¿ya? Eso hay que tenerlo súper claro. Una cosa importante, que también hay que tener bastante claridad con eso, es que en las cajas de distribución los conductores deben tener un largo igual o superior a 15 centímetros, ¿ya? Entonces cuando se esté alambrando una instalación, ¿ya? Porque primero viene una etapa de construcción, ustedes hacen los tabiques, ¿cierto? Dejan las tuberías, después viene el eléctrico y pasa los cables, ¿cierto? Por las tuberías y deja los cables colgando por la cajita hacia afuera, ¿cierto? Ese largo de cable que está colgando desde la caja hacia afuera está normado. Debe tener un largo igual o superior a 15 centímetros. Obviamente puede ser más largo, pero no más corto, ¿ya? ¿Y por qué? Porque después cuando llega la persona a instalar, o una vez que ya está instalado y necesitan repararlo, resulta que sacan el enchufe para probarlo o para hacer una unión, una derivación o instalar un interruptor y resulta que los cables son cortísimos. ¿Por qué? Porque el eléctrico quería ahorrar cable, midió mal, no sé, algo le pasó, pero eso dificulta la labor y dificultar la labor significa también poner cierta cuota de riesgo en la labor. Entonces yo también me he encontrado en instalaciones que va el hito a revisar y la rechaza porque los cables están muy cortitos. ¿Y qué hay que hacer? Perder ese material y alambrarlo de nuevo. Y si ustedes son los encargados, les va a llegar a ustedes
el llamado de atención por no haber fiscalizado eso en una primera instancia, que era cuando se estaba alambrando. Cuando es una, tal vez no sea el problema, pero si ustedes están a cargo de un edificio con 22 pisos y 6 departamentos por piso y todos los cables cortos, ahí sí es un problema. Entonces, ¿qué otra cosa también importante? En los tableros, todos los cables deben llevar terminal en la punta que se conectará. O sea, cuando llega el cable en la puntita y usted lo van a meter ya sea a un automático, a una bornera, o a un diferencial, o a una barra, ese cable en la punta tiene que tener un terminal, no el cobre pelado y apretado con el tornillo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque cuando queda el cable sin terminal, al apretarlo con un tornillo, los pelitos de ese cable se van a ir cortando o dañando. ¿Y Entonces, se puede estañar? se puede estañar, pero además debe llevar un terminal. Eso es lo que contempla la normativa chilena, que debe llevar ¿Qué terminal. es tañar? Estañar es cuando en la punta que queda de Es un soldadito, una soldada. justamente se le aplica calor con un cautín y además se le aplica una soldadura especial que es como una que tengo por aquí la tengo. Que es como un alambre. Es como esto, o sea, no es como Sí. esto, es esto. Ah, sí lo he visto, sí lo he visto. Yo Va a lo ser las tengo luces LED. Claro, yo lo tengo aquí porque, bueno, ya se dieron cuenta que aquí en mi escritorio tengo lleno de herramientas y materiales porque a cada rato cuando me preguntan algo digo, aquí tengo, ¿ya? Esto es para estañar. Entonces yo también cuando hago algunas reparaciones, aquí lo ocupo para estañar. En realidad se torna innecesario porque ya que vamos a poner un terminal, no es necesario ponerle soldadura. Ahora, qué bueno, ¿quién fue el que me preguntó la soldadura? ¿Lenin? ¿Qué es Moreno, tañar? Sí Juan Pablo. pregunté eso, pero Juan Pablo dijo que era estañar. Yo pregunté qué Ah, era, no. ya. Oiga, aparte, ahora que me habla de eso de estañar, me hizo acordarme de algo muy importante que no le he mencionado. En el borde costero, ¿ya? Cuando a usted les toque ir a hacer una casita a la playa, que espero que sean muchas, ¿ya? Y que estén ustedes a cargo de muchas casas en la playa, si la casa está a menos de 2 kilómetros del borde marino, todas las uniones que estén dentro de cajas o, bueno, todas las uniones están dentro de cajas, todas las uniones que estén dentro de cajas deben ir estañadas. ¿Ya? Ahí sí que hay que hacer eso. Entonces, cuando hacen una unión de dos cables, en una casa que esté ubicada a menos de 2 kilómetros del borde marino, esas uniones deben ir estañadas. ¿Por qué? ¿Es por la brisa? No, la sal Justamente. corroe, parece, ¿no? Además de corroer, No. cuando ustedes La humedad del cables, ambiente. claro, cuando ustedes juntan dos cables y los tuercen, ¿cierto? Ya, queda bien unido. Pero después de un tiempo, la corrosión marina hace que se empiece a formar una película por sobre el conductor y finalmente eso va a terminar eléctricamente separando esos conductores. A pesar de que estén juntos, entre medio va a haber una oxidación que va a dificultar la conexión eléctrica y puede empezar a generar fallas. Entonces, Le forma una capa que no va a hacer justamente, pasar la energía correctamente. justamente una capa de color verde que se le pone al cobre encima. Entonces esa va a dificultar y va a hacer que se produzcan fallas. Y para que no se produzcan fallas, se recomienda que esas uniones en el borde marino vayan estañadas. ¿Ya? Esa es una vieja práctica de un eléctrico ya de años. No yo, a mí también me la dijeron. Yo, como llevo años en esto, me la han dicho varias veces y yo también la aplico. Cada vez que he tenido que participar en algún proyecto por ahí cerca del mar, hay que estañar las uniones. No cuesta nada en realidad. O sea, en ese caso se ocupa incluso un soplete y la misma soldadura que ustedes conocen para las uniones de cafetería. Parte a soldar el estaño, 50-50, 50%, ¿cierto? El soplete y listo. Y lo otro que se ocupa es un crisol. El crisol es algo como Una pipa. como una pipa, justamente. Un sartén chiquitito que se le echa la soldadura ahí adentro, se calienta y después las uniones se meten ahí, se sumergen, justamente se sumergen y salen ya estañadas totalmente. Son las tres opciones, con el cautín, con el soplete o con el crisol. ¿Ya? Son prácticas de la vieja escuela en realidad, sobre todo la del crisol. La del crisol es muy, muy antigua. ¿Y esa pastita que le echan, profe? ¿Para qué Es para, sirve? es para lograr mejor adherencia, ¿no?
pero Dele. se ocupa mayormente en las soldaduras de cañerías de cobre, porque nosotros en el fondo lo que queremos lograr no es que los dos cables se junten, porque nosotros esa juntura la vamos a lograr torciendo los cables. Lo que queremos es que queden cubiertos por fuera del... Una película. Justamente. ¿Ya? Y otra cosita más importante que también le había dicho en un principio, es que el tablero debe quedar rotulado y con tapa. Ya no puede quedar abierto y sin rotular. Después va a llegar alguien y va a decir, oye, está automático, ¿de qué es? Pero si está rotulado va a decir ahí automático cocina, o piscina, o baño, ¿cierto? Enchufes dormitorio. Es importante, son cosas súper sencillas, pero que cuando no están, pucha que complican la situación. Entonces, es ideal que ustedes se la exijan al eléctrico desde el minuto 1, ¿ya? Para que cuando lleguen al final de la hora, todas estas cosas estén subsanadas y no tener problemas. ¿Ya? Vamos más adelante. Este circuito fue el primero que vimos, ¿cierto? Es un interruptor que enciende solamente una luz. Se llama, aquí dice, circuito conocido como 912. Consiste en un interruptor que enciende una lámpara, comúnmente utilizado en baño o dormitorio. Entonces en el dormitorio ustedes llegan, encienden una luz y antes de ir a acostarse la apagan y se van a acostar, ¿cierto? Una luz. Viene, el rojo simboliza la fase, ¿cierto? Entonces llega al interruptor y del interruptor vuelve el conductor hasta la lámpara, ¿ya? Estos son comentarios, solamente están aquí para que sea ilustrativo, ¿ya? Para que se vean mejor los colores, porque claramente aquí el blanco no se iba a ver en un fondo blanco. Entonces se hizo de color azul, ¿ya? Entonces aquí ustedes toman la fase, la llevan al interruptor y del interruptor vuelve hasta la luz. Súper sencillo, ¿ya? Pero ustedes también tienen que saber cómo funciona, ¿ya? Y cómo está dispuesto. Este segundo circuito, ¿ya? Es conocido como el 915, que eso lo vimos tangencialmente en la primera presentación, que ustedes se me adelantaron un poquitito, ¿ya? Pero acá lo vamos a ver más en profundidad. Este circuito es conocido como 915 y consiste en una sola placa que se instalan dos interruptores. Acá es una placa con un interruptor, acá es una placa con dos interruptores que encienden dos lámparas, comúnmente utilizados en espacios más grandes, como comedor o otro tipo de espacio. La verdad que ahí se puede ocupar donde ustedes quieran ocuparlo. Pero por ejemplo, cuando los comedores son grandes, tal vez tienen una lámpara grande y una chica, o una a cada lado, y ustedes con un solo interruptor prenden allá o prenden en otro sector, ¿cierto? Para tener mayor o menor luminosidad. Ese es el conocido como 915, pero se llama interruptor de dos efectos. Este es una variación del 915 más un 912 y se llama 932. O se conoce, por eso yo le puse aquí la palabra, conocido como 932, ¿ya? Porque en realidad se llama circuito de tres efectos y este se llama interruptor de tres efectos. Viene la fase del interruptor y del interruptor vuelve una fase a cada lámpara y cada lámpara está conectada directamente al neutro, ¿ya? Dice que consiste en un sistema que en una misma placa se instalan tres interruptores que encienden tres lámparas distintas. O sea, pueden tener encendidas una, dos, las tres o ninguna, ¿ya? Y los usos son múltiples según su requerimiento, ¿ya? Entonces ustedes ven si ocupan un 912, 915 o 932 según su propio diseño. Como vimos o revisamos al principio, tal vez a ustedes los citen un cliente a proponer ustedes. Ustedes van a tener un eléctrico a cargo y ustedes le van a proponer al eléctrico y le van a decir, oiga, acá quiero un 932, proyéctalo en el plano. Entonces, ustedes también necesitan conocer estos circuitos para que ustedes también guíen al eléctrico en qué es lo que tiene que proyectar. No solamente tienen que llegar a ejecutar lo que él dice, sino que ustedes también le pueden proponer o inclusive pueden encontrarse con planos listos que ustedes creen que tal vez un espacio tan grande no es necesario que se prendan todas las luces al tiro. El eléctrico puede haber proyectado un 912 y resulta que en un pasillo se prendían todas las luces de inmediato o en un comedor. Entonces ustedes pueden proponerle realizar este cambio y que él lo haga en el plano. Pero para eso ustedes tienen que saber que existe esta posibilidad, ¿cierto? Acá tenemos el que es conocido como 924. Y ese consiste en encender o apagar una lámpara desde dos lugares distintos. Y
principalmente se utiliza en pasillos y escaleras, ¿ya? Entonces, este interruptor está en la parte baja de la escalera, ustedes lo encienden, suben la escalera y lo apagan al llegar arriba, o viceversa. También se ocupa en pasillos, ¿cierto? La verdad que es bastante conocido también. Es conocido como 924, pero ya lo vimos aquí en el principio, vamos a revisar acá. Aquí está, y se llama interruptor de combinación, como fue que lo vimos nosotros en la primera clase. Interruptor de combinación, y por lo tanto este circuito se llama circuito de combinación, ¿ya? Que es un poquito más complejo, ¿ya? Pero también les va a servir bastante conocerlo y saber que existe. Es conocido como 936 y consiste en la posibilidad de encender o apagar una lámpara desde 3 lugares distintos. O sea, ya no solo 2, sino que 3 lugares distintos. Da la posibilidad de ampliarlo solo instalando más interruptores de cruce. Este interruptor del medio se llama interruptor de cruce o de cruzamiento. O también lo conocen como interruptor de doble combinación, pudiendo encenderse de más lugares aún. Los usos son en escaleras con descanso o pasillos muy largos con salidas intermedias. También se utiliza en espacios comunes. O sea, imagínense, por ejemplo, por darle un ejemplo súper coloquial, que ustedes vivieran en la vecindad del Chavo, donde hay un patio al medio y hay distintas entradas a distintas casas o distintas piezas pueden ser. Entonces, si tuviera una luz en el patio central, cada uno de los habitantes podría encender o apagar la luz que está en el centro del patio, con la utilización de este circuito, que es conocido como el 936. Ahora, si hubiera un pasillo súper largo, con entrada a distintos dormitorios, por ejemplo, ustedes encienden en la mitad del pasillo, o sea, en el inicio del pasillo, se van hasta su dormitorio que está en el medio del pasillo, y ahí podrían apagar la luz. No tendrían que llegar al final del pasillo a apagar la luz. Entonces, es una solución bastante conveniente cuando hay un pasillo en una casa donde hay distintas entradas a los dormitorios, ¿ya? Es poco conocido este circuito y por lo demás también es bastante útil. No es caro, estos dispositivos no son para nada caros, valen casi lo mismo que un interruptor simple, pero simplifican bastante la rutina. Y si ustedes tienen un cliente que tiene Profe, una problemática, ustedes pueden proponerle hacer esto y la verdad que va a ser una propuesta bastante interesante. Dígame, Lenin. por ejemplo, en los departamentos, en las escaleras, generalmente en cada piso uno va apagando el interruptor, pero al fin y al cabo son todas la misma luz de pasillo, ¿no? De Así es, escalera. pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa lo que usted me comenta. Ah, ya. Ya les voy a explicar, no se me adelante. Ustedes son unos alumnos, pero muy brillantes. La verdad que siempre van adelantándose un poquito a lo que les voy a decir. Entonces, para terminar No encontraban con nuestra estudio. este 936, ¿ya? Dijimos que agregando más de estos interruptores, agregando más, ustedes pueden encenderlo o apagar de distintos lugares. Es un circuito muy versátil, ¿ya? Y muy interesante, pero tiene una leve desventaja. Esto. No sé si ven mi cursor. Si ven mi cursor, ven que tienen que salir 2 cables desde cada interruptor hasta este interruptor central y 2 desde el otro. Si agregan otro interruptor de cruce, van a tener que tirar 2 cables más hacia allá y 2 cables más hacia allá. Entonces, a pesar de que es bastante versátil, en una casa, o en una oficina, o en una vecindad, en un cité, o en un lugar donde hay varias piezas, tal vez no sea tanto problema el costo del cable, porque va a ser poquito. Aquí, no sé, 5 metros por cada interruptor, no más. Tal vez no es un gasto tan importante, pero como acaba de decir Lenin hace unos minutos atrás, ¿qué pasa en los edificios de departamento donde hay que ir apagando piso a piso, piso a piso? ¿Valdrá la pena tirar 2 cables de cada interruptor hasta el otro? Serían 4 cables por un shaft generalmente son de 22 pisos los edificios y tienen 2 shafts de escalera. O a veces uno, pero generalmente tienen 2. Con sensores de movimiento. Esa es una muy buena opción, poner sensores de movimiento, pero en realidad lo que se ocupa es este dispositivo. Se llama teleruptor, ¿ya? Y aquí, como dice,
Este circuito es una versión, es una simplificación del 936, principalmente dado que reduce considerablemente el número de conductores. Todos los telereductores se conectan a un único dispositivo de control, usando cajas usado en las cajas de escala de edificio, ¿ya? Entonces, les voy a explicar cómo funciona esto. Este S1 estaría en el piso 1, S2 en el piso 2 y S3 en el piso 3, y así como tantos pisos hayan en el edificio, ¿ya? Y esta es lámpara 1, lámpara 2, lámpara 3 y lo mismo. La cantidad de lámparas equivalente a la cantidad de pisos que existan en el edificio. Y entonces, desde la caja de distribución sale un cable hasta el interruptor y del interruptor un cable hasta este teledirruptor. Y cada vez que ustedes pulsan el teledirruptor, esto le manda un pulso, o sea, cada vez que pulsan el interruptor, este interruptor le manda un pulso al teledirruptor y el teledirruptor enciende las luces. Y si una persona en el piso 2 va y hace lo mismo, esto apaga. Y en el piso 3 hace lo mismo, enciende. Y por cada vez que uno toca el botón, o apaga o enciende. Si está apagado, se enciende, y si está encendido, se apaga. Independiente lo haga en el piso 1 o en el 25, o en el 13, o en el 18, o en el -4, da lo mismo. Se apaga, o sea, ustedes pulsan el botón, si la luz está encendida, se apaga. Y si pulsan el botón de nuevo y la luz está apagada, se enciende. Así cuantas veces sea necesario. Y esto se hace con un solo cable desde el interruptor hasta el teledirruptor. Y viceversa, desde el teledirruptor hasta la lámpara va también un solo cable y el neutro ya está puesto en la lámpara. Entonces, esta es la solución del siglo XX para el ahorro de cable. Ustedes saben que todo lo que sea ahorro es interesante, es más plata, mayor utilidad, ¿cierto? Y tal vez ustedes, en el futuro, una de sus vetas de negocio puede ser que ustedes, ahí con algunos compañeros, con algún amigo, creen una pyme, una constructora pequeña, que después puede crecer, pero esto les va a ayudar a aumentar su utilidad. Dígame, JP. Le digo JP porque eso es lo que dice ahí, ¿no? Eso, sí, los cables de los interruptores tienen que llegar por separado al teledirruptor o se pueden juntar en alguna caja. No, desde cada teledirruptor va, o sea, desde cada interruptor va un cable al teledirruptor. Desde cada interruptor va Ya, al por teledirruptor separado. por separado. Claro. Pero ojo, o sea, sale un cable, ¿cierto? Pero hay una línea vertical por el edificio, ¿cierto? Donde todos esos cables se van juntando a un solo cable en alguna caja y de ahí sale uno solamente hasta el teledirruptor, pues, tal como aparece aquí en esta figura, ¿cierto? Aquí llega uno solo al teledirruptor, ¿Ya? ¿cierto? O sea, me refiero Eso le pregunto, pues, sí, pues, ¿eso eso. se empalman en algún lado? Justamente, por ejemplo, si este es el piso 25, no llega desde el piso 25 hasta el teledirruptor, sino que desde el 25 se junta con el 24 con el 23, y así hasta que llega Ya. uno solo al teledirruptor. Entonces, ahí está el ahorro de cable. Y lo mismo en la salida. Desde el teledirruptor sale un solo cable y va dejando derivaciones a cada lámpara. ¿Ya? Ya. Eso, entonces la verdad que el ahorro es bastante considerable, sobre todo en un edificio. Y si ustedes también quieren darse un gustito, no sé, o les gusta más este dispositivo de teledirruptor, pueden ocuparlo en una casa también, por una oficina. Lo importante es saber que existe y cómo funciona. ¿Ya? Y también, si ustedes tienen un eléctrico que le está proponiendo hacer este circuito, ustedes también ya van a saber qué es lo que va a instalar y no van a ser embaucados, podría decirse, por un eléctrico que a veces intentan decir conceptos lo más raro posible para que nadie les entienda y nadie les cuestione. ¿Ya? Esa es una maña, una muy mala maña. Entonces, los principales materiales para una instalación eléctrica domiciliaria, ¿cierto? Son los ductos, que los ductos ya vimos que eran las tuberías, las bandejas o las escalerías, pero principalmente en una casa, a nivel domiciliario, se ocupa tubería de PVC, ¿cierto? Y aquí tenemos una fotografía, una imagen de cómo están dispuestos los tubos en un entretecho antes de encielar, ¿cierto? Entonces, los principales materiales serían ductos, las fijaciones, que son las abrazaderas, tornillos, tarugos,
pernos, barras, los conductores, aparatos de control, que ya los aparatos de control son los interruptores, y los aparatos de protección, que son los dispositivos termomagnéticos o automáticos, y los protectores diferenciales. El tablero, cinta aislante y cajas de distribución. Eso sería como lo mínimo de lo mínimo. Entonces, ¿Y el cable, po? es que el cable va después. El cable va después. Entonces, ¿a dónde apuntamos acá? Que, por ejemplo, ustedes inician la construcción de una instalación y el eléctrico les va a hacer una lista de materiales. Esto debiera ser más o menos lo que les pida, ¿ya? Y también, ¿por qué es importante saberlo? Porque imagínense que ustedes están a cargo de una obra, ¿ya? Y empieza el día martes. Entonces ustedes se presentan todo el día lunes a ver de qué se trata el proyecto, hacen una lista de materiales, ustedes se comunican con su jefe y le dicen, ya, estos son los materiales que pidió el gaffiter, estos son los que pidió el tabiquero, estos son los que pidió el eléctrico. Pero hay que saber también qué es lo que está pidiendo. ¿Qué pasa si el eléctrico no les pide los ductos, no les pide tubería? Usted tiene que llamarle la atención a ese tipo de cosas. Entonces, oye, y bueno, ¿y las tuberías? Ah, es que se me olvidaron, jefe. Y a veces, como le digo, esa es una maña, al otro día no hacen nada. Oiga, profe, Dígame. un compañero hizo una pregunta ahí, no sé si la puede leer, me interesa. Chuta, que tengo que sacar la pantalla. ¿No me la podrá decir hablada o otra persona interpretarla? Preguntaba que cuál era la diferencia entre los tubos de PVC y los galvanizados. Ya, bueno, la principal diferencia es que los tubos de PVC son de plástico y los galvanizados son metálicos. ¿Ya? Es lo Pero principal. la función que cumple es muy diferente, ¿o Lo no? mismo, no, pues lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que el ducto galvanizado, además de ser mucho más resistente, dado que es metálico, sirve para exteriores. ¿Ya? Pero todavía no hemos entrado a ver temas de instalaciones exteriores, entonces no, por eso no se lo he mencionado tal vez, o si se lo he mencionado no he profundizado en eso. Ay, me loco. Y además que para el tubo galvanizado, en el caso de eléctrico, se conoce como el EMT, ¿ya? Tubería rígida, metálica, y se trabaja con otras normas. De partida tienen que tener una herramienta especial para curvarla, tienen que tener terminales metálicos, cajas metálicas. Entonces, bueno, otros materiales, A 01. las A01, justamente, que también se conocen como caja Chucky o tipo Chucky, pero el nombre oficial es el que dice el compañero, las cajas A01. ¿Ya? Entonces, dentro de una instalación domiciliaria, es muy poco probable que ustedes ocupen EMT, inclusive que requieran EMT, ¿ya? Porque también tiene ciertas complicaciones, no es lo mismo ocupar una tubería plástica que se corta con una hoja de sierra, o a veces hay unas tijeras para cortar PVC, se echa un poco de pegamento y se adhieren, que ocupar tubería galvanizada, como la que mencionaba hace un rato el compañero, porque hay que cortarla con un esmeril angular. Si tú te equivocas en la curva, pierdes la tira entera prácticamente, porque si no tendrías que volver a cortarla y volver a curvarla. Los terminales de unión no son baratos, los terminales con los cuales llega a la caja no son baratos, entonces la verdad que en una casa no se justifica esa inversión, ¿ya? No, la verdad que no se justifica. Ya, entonces, volviendo a lo que estábamos, estos son más o menos los materiales que ustedes deberían considerar al momento de iniciar una instalación eléctrica. Alguien me mencionó los cables por ahí, pero sí, tampoco está los interruptores, los enchufes, los automáticos, no están esas cosas porque estamos pensando en que vamos a dar inicio recién a una instalación eléctrica. Entonces, al dar inicio, mientras se están haciendo los tabiques, la estructura, o el encielado, el empalizado que le llaman a esta parte del cielo, poner las cerchas, en esta etapa es cuando ustedes tienen que meter al eléctrico a trabajar. Tampoco pueden esperar a que la construcción avance tanto y llamar al eléctrico al final, porque se van a encontrar con varias dificultades de instalación. Entonces el eléctrico tiene que ir a la par del avance de la obra y ustedes tienen que ir ahí resguardando que todas las partidas vayan avanzando en conjunto, que antes de hacer el hormigón del piso, el gaffiter tendrá que poner sus desagües, ¿cierto? Los desagües para, ya sea para el WC, para la tina, para la cocina. Así también los enchufes del primer piso tienen que ir por debajo de la losa.
Entonces también tienen que resguardar que esas cosas queden puestas ahí, porque si no después van a tener que picar para ponerlas y no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, aquí también ¿ve? Mira, aquí tenemos una foto. Profe, yo quedé con una duda, disculpe. Dígame. Los conductores, ¿qué eran los conductores? Perdón, yo juraba que eran los cables. Sí, pues los cables. ¿Sí? Sí, pues los conductores, ya. los cables, sí. Ya, ok. Sí. Gracias. Entonces, hace un ratito yo les comentaba que los tableros tienen que llevar terminal en la punta, los cables tienen que llevar terminal en la punta y tienen que quedar tal como queda esto. ¿Ves? Aquí hay una foto de un tablero muy bonito, ¿ya? Muy agradable a la vista. Entonces, aquí, tal como les comenté también en una clase anterior, llega el conductor energizado a una barra y de la barra reparte a todos los dispositivos. ¿Ya? Lo mismo acá en el caso de esta barra superior, de esta barra de neutro que está acá y de esta barra de tierra que también está dispuesta acá un poco más abajo. Y Y también tiene el espacio. y tiene el espacio disponible por lo demás también. Entonces, acá, cada vez que llega el cable a un dispositivo de conexión, a un borne, se le instala un terminal. ¿Por qué? Porque al momento de apretar estos tornillos, si el cable no tiene terminal, los tornillos muelen los pelitos del cable y lo terminan cortando en definitiva, a pesar de que ustedes no lo vean. Porque a veces aquí queda el cable apretado y con 2 pelos que no se cortaron. Y después de un tiempo eso se termina por cortar tarde o temprano y resulta que la instalación falla. ¿Y por qué puede fallar? Porque no le pusieron el terminal. Pues estos terminales son súper baratos, o sea, valen un precio marginal respecto del costo de la instalación. Deben costar 5 pesos cada uno. Y aquí van a ocupar, no sé, 40. Entonces son como 200 pesos, 2.000 pesos. No, es un costo marginal la instalación. Y la verdad que la utilidad que prestan es alargar la vida útil de la instalación. Entonces también esta es una parte bastante importante de la instalación. Acá de donde se comanda es como el corazón de la instalación. Entonces, generalmente los eléctricos lo hacen o antes o al final, ¿ya? O también lo pueden hacer durante la instalación. Pero generalmente piden los materiales aparte. Y cuando le pidan los materiales, dentro de lo que ustedes más se tienen que fijar, ya vimos que el tablero lo habíamos pedido al principio, porque el tablero ahí tiene que quedar montado generalmente junto con la tabiquería, porque queda ahí inserto en algo. Si es losa, tiene que quedar inserto en la losa, entonces eso se pide al principio. Durante el desarrollo de la obra, les van a pedir los materiales para el tablero. Y entre ellos están los disjuntores, que son estos automáticos, protectores diferenciales o interruptores diferenciales, en caso de haber circuitos de enchufe, que lo más probable que sí los hayan. Las barras repartidoras, ¿cierto? Que tienen que ir sí o sí. El Real DIN. Real DIN se llama este dispositivo que está aquí, que es donde se cuelgan las protecciones, tanto automáticos como diferenciales. Y también las barras. Y los terminales. Profe, Con una eso ya consulta. deberían tener para armar el tablero su eléctrico. Dígame, Chris, Águila o Daniel, no sé quién. David. Oiga, profe, yo siempre tenía una duda. ¿Cuál es la función del diferencial? Nunca sabía para qué sirve el diferencial. Siempre lo veo, pero no sé para qué sirve. Ahora vamos a ver para qué sirve el diferencial. Chris Águila, pregúnteme. Yo le voy a decir al tiro la respuesta, pero espera esa pregunta primero. No, profe, era lo que pregunté en delante, ya estoy claro, gracias. Ya. Mire, no me acuerdo si más adelante tenemos alguna definición del diferencial, pero si no se la voy a adelantar de inmediato. El dispositivo automático, ¿qué hace? En palabras súper sencillas, una definición muy acotada. Por ejemplo, si este cablecito, ya lo vimos en un principio, que aguantara 10 amperes, entonces este automático lo que tiene que hacer es que cuando llega a 10 amperes, debería operar o debería desconectar el circuito. ¿Para qué? Para que este cable no se queme. ¿Ya? Entonces, si el cable aguanta 10 amperes, el automático debería ser de 10 amperes, no puede ser de más. No debe ser de más. ¿Por qué? Porque se puede quemar. Si ahora nosotros tenemos un cable que aguanta 25 amperes, podemos poner un automático que aguante también 25. Porque si ponemos uno que aguante 32, se nos va a quemar el cable. Profe, consulta. Respecto al automático. Con respecto al diferencial, pero un poquito, Sergio. Con respecto al diferencial, el diferencial se exige
ojo que se exige, la legislación chilena lo exige, para los circuitos de enchufes. ¿Ya? ¿Cuál es la función de este dispositivo? Al interruptor diferencial se le conecta tanto la fase como el neutro. Y la fase va hasta el enchufe, ¿cierto? Y en el enchufe llegan 3 cables. 2 de los cables que van a llegar va a ser el neutro y la fase, que salen desde el diferencial, llegan hasta el enchufe y el neutro vuelve al diferencial. Entonces, si hubiera alguna, que por accidente alguien toque alguna parte energizada de los enchufes, este dispositivo va a desconectar la instalación. ¿Por qué? Porque detecta que hay una fuga de energía, dado que los 2 conductores salen desde el diferencial. Entonces, sale la fase con la energía, llega al enchufe y vuelve la energía por el neutro. Y si alguien toca parte de la instalación por accidente o intencionalmente, no sabemos, da lo mismo, el interruptor diferencial no lo va a saber. Si alguien toca alguna parte energizada, esa persona que tocó va a absorber parte de la energía, y al absorber parte de la energía, el diferencial lo detecta y va a desconectar la instalación, salvándole la vida a muchas personas a través de la historia. ¿Ya? Esa es la función del diferencial. Dígame, Sergio. Nada, es que se me había olvidado cómo se llamaban los protectores de los cables. El terminal, Sí, las cositas amarillas esas. Terminales. se le conoce como terminal tipo PIN. O sombrero. No, sombrero, la verdad es que sombrero no sé, no lo he escuchado nunca. Pero esto es un terminal, un PIN o terminal de punta, así se le conoce a este terminal en particular. También hay terminales horquilla, ojo, pero este es el tipo PIN. ¿Ya? Herramientas para el montaje de una instalación eléctrica. Como les he señalado ya en varias ocasiones, ustedes pueden tener distintas funciones dentro de una instalación. Pueden tener su propia microempresa o mini empresa o pyme. Entonces ustedes tal vez van a tener que adquirir este equipamiento. Pueden estar empleados por una constructora y ser los encargados, o pueden estar a cargo de los distintos contratistas. Pero siempre es bueno que sepan cuáles son las herramientas que un eléctrico debe tener, ya sea porque se las pide a ustedes o porque ustedes estén a cargo de todo y saben las herramientas que tienen que tener para poder ejecutar de buena manera una instalación eléctrica. Entonces, dentro de las principales herramientas de instalación está el taladro, que se ocupa mucho por un eléctrico. Generalmente el taladro lo ocupan como atornillador inclusive, pero para perforar, para hacer pasadas, para fijar las cajas, ¿cierto? La cinta pasacable, que es un alambre duro que se mete a través de las tuberías para pasar los cables, se conoce como laucha. La hoja de sierra, que les va a servir de principio a fin para cortar las tuberías. El soplete portátil, ¿ya? Que, por ahí tenía un soplete, ¿conocen? Bueno, me imagino que conocen el soplete. Es este. Ese. Ojo que es importante que cuando ustedes estén trabajando con soplete tengan uno de estos. ¿Cierto? Eso es muy importante, no pueden estar ahí trabajando con la llama abierta sin extintor al lado. Si anda una persona con soplete, tiene que andar con el extintor. ¿Ya? Profe, ¿la sierra de copa se utiliza principalmente en madera? ¿Es la que hace el hoyito redondo circular? ¿O no, Sí, nada que ver? pero sí, justamente. Pero la verdad que desde hace años atrás, que son los años que yo llevo más o menos trabajando de manera ya más profesional, yo llevo como 15 años en la industria, ¿ya? Desde que empecé a trabajar como maestro eléctrico y Ya. de ahí en adelante. Y la verdad que las veces que he trabajado con madera son súper pocas, muy, muy pocas, ¿ya? Generalmente se ocupa el metalcón o el tabigal. Y en esos casos, igual se ocupa la sierra de copa para perforar el tabigal o el metalcón. Inclusive también perfiles metálicos de fierro, de acero. ¿Ya? Pero las veces que se ocupa madera son súper pocas. Ya no quedan casi construcciones que sacan en madera. Son muy, muy, muy pocas. Profe, yo Y en trabajo la madera se en ocupa lo que es Para los sures se usa harto. Todavía.
Profe, donde trabajo yo, ¿Mm? hacen la tabique de escala, ¿Mm? la hacen con madera, y ahí ocupan la copa sierra para hacer los pasajes de las tuberías de electricidad. Ah, ya, ya. Claro, profe, yo igual trabajo en melamina y también ocupo harto la sierra copa porque hago trabajo en LED o en LED más que nada, pues y ahí los pasacables y todo el asunto. Ah, claro. Por eso ahí en trabajo en madera se ocupa la sierra copa, pero también se ocupa para el metal. La verdad que, bueno, y tienes que tener ojo ahí porque hay algunas sierras de copa que son solo para madera, ¿cierto? Porque tienen los dientes como más puntudos, ¿ya? Y menos resistentes que la sierra de copa que son para metal. Para Ahí metal, depende del color, depende del claro. color también de la hoja de la sierra copa, porque Yo les vienen recomiendo también diferentes colores. la amarillita, la Starret, que esa les va a servir para ambas cosas. Es un poco más cara, pero a veces comprar una con marca genérica, lo único que le hace es pasar raya porque hacen una perforación y resulta que se le borran los dientes y ya tienen que comprar otra. ¿Ya? Entonces ahí al final uno quiere ahorrar, pero finalmente no termina ahorrando mucho. No son herramientas baratas las sierras de copa, entonces también hay que tener ojo ahí con cuidarlas. Entonces, ya dijimos que teníamos el soplete y para el soplete tienen que andar ahí con el extintor. ¿Ya? Necesitamos la sierra de copa, destornillador de varios tipos, alicates y winche medir. Eso dentro de las principales cosas que tienen que tener para ejecutar y escalera para hacer cosas en altura. ¿Ya? Eso, como le digo, dentro de las principales cosas que se requieren para hacer una instalación. Obviamente hay muchas herramientas más específicas, pero estas son las genéricas ya para empezar. Aquí salen en dibujo varias más, como por ejemplo este alicate que es para apretar los terminales, nivel para hacer que las cajas queden derechitas, una navaja para cortar y pelar la punta de los cables que son más gruesos, ya los más delgados se pelan con Una filomena. este. Claro, ese nombre no lo conocía. ¿Ya? También aquí hay otro cuchillo para cortar, tijera, ¿ya? Llaves Allen, pero son ya herramientas cada vez más específicas. ¿Ya? Con esta que tienen acá en el listado, deberían al menos generar o poder ejecutar el 80% de la instalación. Después siempre hay pequeños detalles que se van requiriendo cosas más específicas. Las principales herramientas que tienen que tener antes de energizar. ¿Ya? El tester, para poder ir revisando si los enchufes tienen energía o no, ¿cierto? Para saber si los interruptores tienen energía o no. El buscapolo, que ya lo revisamos, y este dispositivo, que es un interruptor del tipo magnético. No sé si lo conocen, este dispositivo. Hace lo mismo que este, pero con la diferencia que esta punta no tienen que tocar nada, simplemente tienen que acercarla. ¿Y cuál es la ventaja de eso? Que pueden tocar partes de la instalación que no están peladas. Por ejemplo, si tocaran con este dispositivo para saber que tiene energía, la parte tiene que estar descubierta, ya sea en un terminal, en un borne, pero con este dispositivo no es necesario, tienen que acercarlo solamente a un enchufe, por ejemplo, lo acerca a un enchufe y se va a prender una luz. Y generalmente suena un pito también. Entonces con eso ya saben que en ese enchufe hay energía. Con este tendría que abrir el enchufe y descubierta para comprobar que la parte tiene energía. Además, siempre los guantes y la linterna. Voy a ver si tengo uno de esos dispositivos para mostrarles. El profe parece el bolsillo de Doraemon. Tiene de todo. Tenía por aquí uno. Estas son las luces piloto. Ya que se las quería mostrar el otro día. No sé dónde están, no lo tengo a mano. Pero cuando lo tenga se los voy a mostrar. ¿Ya? Entonces, esta es la luz piloto. ¿Se acuerdan que le dije que en un circuito de más de 8 enchufes, luz piloto? Cuando está energizado el tablero. Justamente, para hacer energizado. ¿Hay quien tenga el micrófono encendido? JP parece o Pablo. Que lo pueden. No, soy yo. Se escuchaba una voz de una pequeñita, parece.
Vamos a la siguiente. Las principales consideraciones que deben tener. Seleccionar debidamente las protecciones, ¿cierto? Que fue lo que vimos recién, los automáticos, de acuerdo a su consumo. O sea, si el circuito ocupa 10 amperes, ustedes compran un cable para 10 amperes y además ponen una protección que aguante 10 amperes. No más, esas cosas tienen que ir todas en concordancia. Seleccionar debidamente los ductos, seleccionar de acuerdo a la necesidad. Si tienen que pasar unos cables gruesos, no pueden poner un tubo delgadito, porque los tubos también hay distintas secciones. Tubos de 16 milímetros de diámetro, sección transversal, 16 milímetros, de 20 milímetros, 25 milímetros, 32, 40, 50 y de ahí hacia arriba. ¿Ya? Al igual como en gafitería, también está la tubería de 3 octavos, la de media que se llama, la de 3 cuartos. ¿Ya? En electricidad están en milímetros, 16 milímetros, 20 y 25, son las más conocidas. 16, 20 y 25. Entonces, también tienen un precio distinto. Es más, obviamente la más delgada es más económica. Entonces, si necesitan una tubería delgada, pueden comprar una tubería más económica, pero siempre salvaguardando que no vayan a tener después dificultad de pasar un cable muy grueso. ¿Ya? Dice, seleccionar debidamente el tipo de conductor. Ya vimos en una clase anterior, y ahora más adelante lo vamos a ver más detenidamente, que por ejemplo en un lugar de reunión de personas hay que ocupar cable del tipo EVA, ¿ya? Que es un cable que no emite vapores tóxicos al quemarse, y si es una casa, no hay problema en ocupar cable tipo NIA. Si tuvieran motores involucrados, tenemos que ocupar cable THHN, ¿ya? Pero ahí vamos a ver más adelante en qué situación ocupar cada tipo de cable. También seleccionar debidamente el calibre del conductor, seleccionar de acuerdo al consumo. O sea, si ustedes tienen por allá vimos en el inicio de las clases que se iba a poner una secadora de ropa que ocupa 5000 watts, nosotros con ese dato ya sabemos cuánta es la corriente que va a pasar. Y de acuerdo a la corriente, elegimos el cable. De acuerdo al cable, elegimos la protección. Ese es el De mayor sección sección se llamaba, parece que era. sección, sí. Entonces ese es el ciclo. Ok. Ustedes primero saben el consumo, de acuerdo a eso determinan el cable, y de acuerdo al cable determinan la protección. ¿Ya? Y así queda todo funcionando en conjunto y de manera segura. ¿Ya? Que finalmente eso es lo que queremos lograr, que la instalación sea segura. ¿Ya? Entonces cuando el eléctrico vaya ahí y está instalando cualquier cosa, ustedes ya saben por qué está instalando cada cosa. Y siempre es bueno preguntarle por qué. Y si la respuesta es sensata, ustedes ya van a poder determinarlo dado que tienen el conocimiento. Entonces decir, no, jefe, yo puse esto automático porque aguanta más. Pero no, pues ustedes no necesitan que aguante más, ustedes necesitan que ese automático esté de acuerdo al calibre del cable. Y el calibre del cable esté de acuerdo al consumo. ¿Ya? No porque aguante más. Eso no, técnicamente es no aceptable. Ya, mira, aquí les puse una tablita. También puede hacer que se asusten, pero no es necesario. Es una tabla que indica el tipo de conductor y dónde se puede utilizar, dónde es más recomendable utilizarlo, o cuáles son sus condiciones de uso según el fabricante. ¿Ya? Por ejemplo, este es lo más conocido, el NIA, que es el alambre que está presente en el 90% de las casas y departamentos. El NIA, alambre NIA. ¿Ya? Sus condiciones de uso son en ambientes secos, canalizados en tuberías, bandejas, escalerillas o molduras. ¿Ya? Eso es todo. Y las secciones, aquí dice, las secciones nominales, estos son los calibres en los cuales ustedes lo van a encontrar comercialmente. 1,5, 2,5, 4, 6, 10, 16, 25 y las demás. ¿Ya? La temperatura de servicio significa a cuál es la temperatura máxima a la cual puede funcionar. 70 grados. ¿Ya? A los 75 grados ya el cable se está quemando. Entonces es un cable que no resiste mucho. Para las instalaciones domiciliarias de una casa o un departamento o de una oficina pequeña, no, una oficina no, porque ahí ya sabemos que hay que ocupar cable EVA. Eso tienen que grabárselo. En la oficina, EVA. Y los locales comerciales, cable EVA.
Entonces, las características constructivas de este cable NIA es un conductor unipolar. Unipolar significa que va un solo cablecito por el medio, con aislación de PVC. Y chaqueta exterior no tiene. O sea, el puro cable, el alambre cubierto de PVC. ¿Ya? Acá también tienen otros que no vamos a ver en este momento porque la verdad que son muy escasamente utilizados, como el NSIA, el NI y el otro más. Ayer vimos el Super NIA, o hace unos días le comenté acerca que está el NIA y el Super NIA. El Super NIA, además de tener aislación de PVC, aquí tiene una chaqueta exterior que tiene chaqueta exterior de nylon. ¿Ya? Eso es lo que le diferencia. Eso lo hace un poco más resistente a los tirones, las rajaduras y a los raspones. ¿Ya? Pero principalmente es lo mismo. Profe, y la tensión. La tensión de servicio aquí, 600 volts. Como les dije, aquí vamos a ver en este curso instalaciones de baja tensión, ¿ya? Entonces, cualquiera de los cables que vayamos a ver acá nos van a servir, porque vamos a ocupar siempre o 220 volts o 380 volts, ¿ya? No vamos a ver otros niveles de tensión dentro de este curso. Más industriales. No, nos va a servir este que aguanta hasta 600. ¿Cuál es la restricción? Que aguanta hasta 70 nada más. Entonces, ahí hay que tener ojo. Profe, Dígame. ¿y el cable EVA por qué no lo puso en estos conductores? Si lo vamos a ver harto igual. Nos faltaban tablas, nos cabían todos en una sola hoja. Ah, me adelanté. Sí, es que ustedes son alumnos muy aventajados. ¿Ya? Entonces vimos estos que eran algunos, o sea, de verdad que hay muchos tipos de cables. Yo aquí solamente les resumí los más comunes. ¿Ya? Los más utilizados son el THW, pero mucho más el THHN. Y el THHN es un conductor unipolar con aislación de PVC y con chaqueta de nylon. ¿Ya? Sus condiciones de uso, dice que se ocupa en ambientes secos y húmedos. ¿Ya? Ahí tenemos al tiro una ventaja. O sea, si tenemos que llegar a alguna sala de bombas por ahí en el -1, que siempre hay agua chorreando y el ambiente un poco más hostil por humedad, ya podemos ocupar el THHN. Entonces se puede ocupar en ambientes secos y húmedos, canalizado en tuberías, bandejas, escalerías, molduras. Dice, la cubierta lo hace resistente a la acción de aceite, grasas, ácidos y gasolina. O sea, ya este es un cable, como se diría en una hora o en terreno, sería un cable carne perro. ¿Ya? No acá como el NIA, que se puede ocupar solamente en ambientes secos. Este se ocupa en ambientes secos y húmedos. Entonces ahí tenemos bastante ventaja. La temperatura de servicio, en este caso, ya subió a 90 grados. O sea, ya casi el cable puede hervir y no se quema. Aguanta hasta 90 grados. Son 20 grados más, pero esos 20 grados hacen una gran diferencia eléctricamente. ¿Ya? Y las secciones nominales en milímetros son 2,08, 3,31, 5,26 milímetros. Esos son los tres calibres mayormente utilizados en el mercado. Este 2,08 equivale a un cable que tal vez ustedes han escuchado, un cable de 14. ¿Ya? Este es el cable de 14, el 331 es el cable de 12, el 526 es el cable de 10. Esas medidas se llaman AWG, los que yo estoy diciendo, 14, 12 y 10. ¿Y de dónde viene el AWG? De American Wire Gauge, que es una medida americana. ¿Ya? Pero a nosotros también nos sirve saber que cuando el eléctrico le dice, jefe, necesito cable de 12, el de 12 es 331. ¿Ya? Para que ustedes sepan también, es bueno tener todos esos datitos. La tensión de servicio también en este caso es de 600 volts, pero resumiendo, tiene una cubierta de PVC, además de una chaqueta de nylon, aguanta mayor temperatura y se puede ocupar en ambientes húmedos y también en ambientes donde hay involucrado aceite, grasa y ácidos, y además gasolina. O sea, lo podemos ocupar en hartos lugares. Es un poquito más caro, sí, no un poquito más caro, harto más caro que el otro, pero las ventajas son considerables. Acá tenemos de todos estos cables, les voy a comentar principalmente el EVA, ¿ya? Que como les dije yo hace unos días atrás, su cubierta es de etilvinilacetato, ¿ya? Y por eso recibe el nombre de EVA. En realidad EVA es una sigla para
para denominar la cubierta, no es una marca ni un tipo, es el material con el cual está construida su chaqueta protectora. ¿Ya? Dice que es un conductor cableado mono o multipolar, o sea, puede ir un cablecito o pueden ir varios cablecitos en un cordón, puede ser un cordón EVA, ¿ya? Y en el cordón van 3 cables, generalmente 3 cables dentro. Y este se puede jugar en bandejas, escalerilla, muy retardante de llama, autoextinguente, se quema sin emitir gases tóxicos ni corrosivos, libre de materias halógenas, indicado para el uso en ambientes de trabajo cerrados como minas o túneles, lugares de reunión de personas, ¿ya? Como ven, este tiene varias ventajas. Si llegara a quemarse, no va a emitir humos tóxicos. Además, se va a demorar, pero muchísimo, muchísimo en encenderse, porque dice que es retardante de llamas. O sea, ustedes le pueden poner el soplete encima y les va a costar encenderlo. Además, una vez que encienda, va a apagarse solo, porque es autoextinguente, ¿ya? Y además, ya si en el peor de los casos ahí tuvieran una flama al lado del cable, se va a quemar, pero sin emitir ningún tipo de gas tóxico, ¿ya? También su temperatura de servicio son 90 grados y acá están los calibres donde lo pueden encontrar. Y este aguanta hasta 1000 volts, ¿ya? Es un cable bastante versátil. Vamos a revisar acá el TTMU solo por una cosa, porque les va a servir para instalaciones aéreas o subterráneas, en ducto o directamente en tierra o bajo agua. Entonces ya este es un cable, si el THHN era duro, era recio, era apropiado para condiciones estériles, o sea, para condiciones rudas, mucho más. Entonces te puede jugarse inclusive enterrado directamente en la tierra, valga la redundancia, ya sin una tubería, o puede ser inclusive pasar a través del agua y no pasarle nada, ¿ya? Es poco probable que les toque utilizar esto, pero si les toca utilizar, ustedes ya saben que existe, que al menos que existe un cable que cumple con esas condiciones, ¿ya? Entonces nos vamos a quedar con el EVA, con el THHN, o sea, sí, con el EVA, el THHN y el NIA, ¿ya? Con eso nosotros ya tenemos como constructores, ya tenemos para manejarnos de cierta manera en las instalaciones, ¿ya? Acá tenemos algunos tipos más de conductores, ¿ya? Que se los quise poner solamente como informativo, ya para que ustedes sepan que existen, ¿ya? Hay muchos tipos de cables, como les dije, yo solamente les resumí algunos, pero es importante que ustedes los conozcan, ¿ya? Y aquí hay una tabla que es muy interesante, dice intensidad de corriente admisible para conductores aislados, fabricados según normas europeas, secciones milimétricas y tensión de servicio 70 grados. ¿Para qué nos sirve esta tabla? Porque aquí indica cuántos amperes resiste cada cable. Entonces, aquí dice que el cable de 1,5 aguanta hasta 15 amperes en el grupo 1. Ya, ¿qué es el grupo 1? Vamos a ver acá qué es el grupo 1. El grupo dice conductores monopolares en tubería, o sea, un cable dentro de una tubería. El grupo 2 son conductores multipolares con cubierta común, cables planos, cables móviles, portátiles o similares, o sea, cordones, ¿ya? Y el grupo 3 son conductores monopolares tendidos libremente al aire libre, o sea, un cable aéreo, ¿ya? Entonces, en el alcance de este curso, nos vamos a quedar por el momento con el grupo 1, que son conductores dentro de tuberías, ¿ya? Porque no estamos viendo ni cables, ni cordones, ni cables tendidos al aire libre. En este momento, ¿ya? En este momento no. Entonces, el cable de 1,5 aguanta hasta 15 amperes. El cable de 2,5 hasta 20 amperes. El cable de 4 milímetros hasta 25 amperes. Entonces, si ustedes quieren que su instalación tenga 25 amperes, no pueden poner cable de 2,5 ni 1,5, tienen que poner cable de 4 milímetros, ¿ya? Eso como un resumen de esta tablita. Acá tenemos es lo mismo, ¿ya? No se asusten, es más o menos lo mismo,
pero con las secciones de conductores, como les dije aquí, AWG. Aquí está la palabra AWG, que significa American Wire Gauge, que es norma americana de calibres. Entonces, ellos como fabrican en pulgadas, nuestra equivalencia no son exactas. Por eso es que hay 2,08, 331, y este es el cable de 14, del 12, del 10, del 8 y del 6. Esos son los nombres con los que se conocen en las tiendas eléctricas o con lo que se conocen en las instalaciones. ¿Ya? Y lo mismo. Temperatura de servicio 70, 75, 90 y 60. Y aquí está el EVA, nuestro querido EVA, y está el THHN. Entonces, como están en esta columna, fijar solamente en esta columna. Ya no vamos a fijar ni en esta Raro. acá. ¿Cómo? Dígame. El número 10 más Oh, no le escucho, Chris Águila, parece que está con... lo que pasa, el número 10 es como más ancho que el 12 o el 14. Es como rara la tabla de ellos, pero es como al revés, por lo que me di cuenta. Cristian, Así es. compañero, se te escucha cortado. Se te escuchó cortado, pero mira, yo igual alcancé a entender lo que quería preguntar. La tabla de ellos, entre menor el número, más grueso el cable. ¿Ya? De hecho, los calibres de ellos son, para disipar esa duda, son 14, igual acá hay más números, está el de 18, 20, 22, y esos cables son cada vez más delgados, pero está este es el 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, después viene el cable 0, doble 0, triple 0, 4 0, y después vienen otros números que se llama doble 0 MCM y otros números más. Pero a medida que se va acercando al 0, el calibre del cable va subiendo en la norma americana. ¿Ya? Son un poco extraños los americanos, pero bueno, así son. Entonces, veamos acá abajo, dice grupo A. Hasta 3 conductores de inducto en cables directamente enterrados. Y el B, conductor simple al aire libre. Ya. Como nosotros no nos interesa el conductor al aire libre, vamos a irnos acá donde dice grupo A hasta 3 conductores de inducto. En el grupo A, vamos a ver que el cable de 2,08, que es el 14, aguanta hasta 25 amperes. ¿Ya? El cable del 12 aguanta hasta 30 amperes. Pero la normativa chilena hace una salvedad. Dice, no obstante lo indicado en la tabla de protecciones de circuitos de los conductores 2,08, 331 y 526, que son las más utilizadas, el 14, el 12 y el 10, dice, las protecciones no deberán exceder ni 16, ni 20, ni 32 amperes respectivamente. O sea, a pesar de que este cable aguanta 25 amperes, la legislación chilena los mandata a poner acá una protección de 16 amperes. ¿Ya? No más. No más. ¿Ya? ¿Por qué? Por seguridad. Esa es la única razón. Por seguridad. Y a pesar de que el del 12, aguanta hasta 30 amperes, la normativa indica que el calibre solamente puede ser de 20, en este caso el calibre del automático. La capacidad máxima que puede dejar pasar de corriente el automático es de 20 amperes en el caso del cable del 12. ¿Ya? Profe, más que nada lo permite hasta 20 amperes para sobre un consumo que haya futuro. Justamente para proteger que el cable no se queme. ¿No? ¿Era la última, parece? Se acabó. Hoy se nos hizo tarde. Interesante. Estaba entusiasmado. Ya. Esa Está buena la clase. era la última. Hacemos en corta las clases. Esa es la última lámina. Quiero dejarle igual vista la tarea. No sé cómo le habrá ido con la otra tarea, pero voy a aprovechar de revisar la otra tarea. ¿Ya? Miren. Esperemos que bien. Que nos vaya bien. La tarea anterior Que no vaya bien.
La tarea del módulo 3 era averiguar acerca de unos conceptos que les dejé, ¿ya? Y la tarea del módulo 4, ya con esto tenemos la mitad del curso salvado, ya, porque teníamos 15%, después teníamos parece que otro 15%, y aquí tenemos el 20%, ya con eso hacemos 50%, ahí tenemos al tiro la mitad del curso. Entonces, Profe, el otro 15 son de las definiciones. sí. Entonces, como ven, ya si esta tarea del módulo 4 la hacen bien, ya tenemos la mitad del curso aprobado, ya la verdad que estaríamos en tierra derecha, y que es lo que me interesa a mí, que ustedes todos aprueben, ¿ya? Entonces, por eso les muestro la tarea para poder disipar al tiro las dudas y después no les surja alguna duda en el momento en que yo no les pueda resolver eso. Entonces, dibujar un esquema isométrico de al menos 2 espacios de su casa, ¿ya? La vez pasada dibujamos 3, entonces ahora dibujar 2 debería ser más sencillo. Acuérdense, el esquema isométrico era una línea recta y 2 líneas de 30 grados, ¿cierto? Y dibujamos el esquema isométrico. Hay algunos que tuvieron súper buena nota acá, entonces compártanse los dibujos ustedes por su WhatsApp para saber cuáles son los que están bien hechos, y a todos les dejé una retroalimentación en el caso de los que se equivocaron. Entonces, ya tienen que saber cómo dibujar el esquema isométrico. Si no, consulten la PPT del módulo 1, ¿ya? Entonces, la tarea, van a dibujar 2 espacios de su casa con el esquema isométrico y van a identificar 2 circuitos, ¿ya? Y los van a dibujar. Los circuitos están en esta presentación, por cierto, vimos los 912, el 924, el 915. Los van a dibujar y además le van a poner un comentario al ladito indicando qué circuito es. Y van a dibujar el recorrido de las tuberías. Obviamente, a veces las tuberías no se ven porque están dentro del muro y no vamos a picar para ver la tubería, pero al menos vamos a ver que del interruptor va hacia la lámpara, ¿cierto? Y dibujamos una línea uniendo las dos cosas, ¿ya? Vamos a dibujar los interruptores y las lámparas según la simbología correspondiente que vimos al principio de esta presentación. Entonces, si hay un 912, ustedes le ponen ahí circuito 912, dibujan el interruptor y dibujan la lámpara y le ponen ahí el comentario. Este es un circuito 912. Y listo. Y con eso, eso es la tarea. ¿Ya? Tenemos plazo hasta el domingo para esta tarea, ¿ya? La otra hasta el viernes y esta hasta el domingo. Entonces la verdad que yo le invito a ponerle ganas, ¿ya? A dibujar un circuito bien hecho, un trabajo bien limpio, bien ordenado. Algunos inclusive hicieron un pequeño informe. La verdad que esos también los premié con unas décimas más. Así que háganlo ordenadito y esperemos que lo hagan bien tal como lo han hecho hasta el momento, y ya con eso teníamos la mitad del curso aprobado, y espero el próximo martes verlo ya a todos con una nota aprobatoria para este curso. ¿Ya? Si tienen... Entonces, ¿Mm? esta sería la tercera nota, ¿no es cierto, profe? Esta sería la tercera nota, ¿cierto? Profe, yo tengo una duda del trabajo. Dígame. ¿Cómo nosotros identificamos qué cable es si las conexiones eléctricas, no sé, pues en el caso de mi departamento están todas escondidas? Ya. Ven- Una buena pregunta, pero yo no le estoy pidiendo identificar el tipo de cable. Identificar los circuitos Solamente alumbrados, los dice, artefactos. Sí, yo estoy De identificando interruptor el de circuito. enchufe, ¿no? Claro, por ejemplo, si usted sabe que, o sea, usted va a verlo, ¿cierto? Va a ver el interruptor, y si tiene un botoncito, ¿cómo se llama ese interruptor? Ah, mono, ya. Se llama Sí, 912. pues se le pone el nombre. Por lo tanto, ese va a ser un circuito 912. Usted dibuja el interruptor en el mismo esquema isométrico, dibuja el interruptor, dibuja el recorrido de la tubería, que usted se lo va a imaginar porque, como dice, está inserto en la pared. Dibuja la simbología de la lámpara, la simbología del interruptor, y le pone ahí el comentario interruptor o circuito 912. Si tiene un 915, dibuja 915, y si tiene un 932, 932. Si tiene un 924, también lo hace. Y si quiere dibujar más que eso, también hágalo, va a tener más posibilidad de sacarse una mejor nota, ¿ya? Yo le estoy pidiendo algo súper sencillito, pero si alguno quiere aventurarse y hacer un poco más, obviamente va a tener mucha más posibilidad de sacarse un 7 que dibujando lo justo, ¿ya? Ya, entonces vamos a evaluar 3 cosas. Primero, el esquema isométrico. No tiene que ser el mismo de la vez pasada, pues no me mande el mismo dibujo ahí todo borrado
y arrugado de nuevo con esto dibujado encima. Haga uno nuevecito. Ahora que ya sabemos hacerlo de mejor manera, dibujemos un nuevo esquema isométrico con 2 espacios de la casa, dibujan los interruptores, las luces, olvídense los enchufes, no están metidos acá los enchufes, y le ponen ahí la simbología. Voy a evaluar la simbología, ¿cierto? Está en la lámina 1 de esta presentación, o no en la 1, tal vez en la 2, y le pone el comentario de qué tipo de circuito es. ¿Ya? Esa es la tarea. De aquí al domingo para hacer eso. Ya. ¿Hay más dudas? No, no. No, Profe, yo le mandé el trabajo hoy día, se lo mandé yo, ¿Quién es yo? Daniel Oces. Ah, ya, pero ¿cuál me mandó el del módulo 2? No, el que era para el viernes. El de las definiciones debe ser, profe. Ese Ah, mismo. pero ¿a dónde me lo mandó? ¿Al aula virtual? Sí, lo estudié en lo virtual. Ya, perfecto. No, es que hoy día no me metí al aula virtual, la verdad, pero yo me voy a meter ahora, mañana, a verificar qué es lo que esté, o si no el fin de semana. Ojo, ahora que Ya. estamos conectados, envíen los trabajos al aula virtual, súbanlo al aula virtual, porque después hay un periodo que ustedes saben que el aula virtual se cierra y ya no van a poder subirlo. Entonces, ahí nos vamos a ganar todo un problema. Entonces, suban su trabajo al aula virtual y nos liberamos de una tarea y tenemos buena nota. ¿Qué les parece? Excelente. ¿Ya? Si no hay más dudas o más consultas, llegamos hasta acá, ¿ya? Porque ya también es un poco tarde y es hora de acostarse, o si ustedes tienen más trabajos que hacer, también hacerlo, ¿ya? ¿Hay más dudas? No, profe. Ya, entonces lo dejamos hasta acá, muchachos. Un Nos gusto vemos. hablar con ustedes. Nos vemos el próximo martes a las 20 horas. Chau, En el mismo canal. en el mismo canal, justamente. Chau, chau. Sergio, puro perro.